Continuamos con ustedes, amigos y amigas. Hoy día estamos teniendo un interesante conversatorio con Laura Castellanos, quien es la directora ejecutiva de Infadomi, y el primer tema que hemos tocado con ella dentro de la amplia problemática de la medicina es el tema de las medicinas ilegales. Pero hay otros temas en este ambiente, Laura, que yo quisiera que tocáramos, porque de vez en cuando salen a relucir, qué sé yo, discusiones públicas. Y el tema de la medicina es un tema fundamental que tiene un impacto social muy grande, sobre todo para aquellas grandes masas de la población que carecen de recursos para las atenciones médicas. Los precios de la medicina a veces son muy elevados y cuando tienen que hacerse un tratamiento, pues con sus posibilidades económicas se ven imposibilitados de hacérselo. Y entonces en ese ambiente, en semanas anteriores, surgieron unas declaraciones, creo que de la Asociación Farmacéutica de dueños de farmacia, en el sentido de que las medicinas estaban caras y aparenta ser que ellos estaban tratando de achacar problemas a la industria farmacéutica o algo parecido. Entonces nos gustaría oír tu opinión con respecto a eso. Yo sé que la diste en ese momento a los medios de comunicación, pero aquí para los fines de informar a los amigos de Agenda Económica, nos gustaría que tú tocaras ese tema. En ese momento, en efecto, difundimos una posición, aunque fue una posición también básicamente en respuesta al trabajo que realizó un medio de comunicación. La verdad es que este es un tema, el tema de los medicamentos, que debe ser un tema de agenda constante, por diversos motivos. El principal de ellos, porque en un país como República Dominicana, donde hay un salario mínimo de 7.000 pesos, en cualquier familia que se presente una situación de salud que tengan que comprar cualquier medicamento, ya ese medicamento es caro, porque es un presupuesto que no da para las necesidades cotidianas, mucho menos para un gasto extraordinario como cuando hay un problema de salud. Entonces, en un país donde tenemos un nivel de pobreza como República Dominicana, los medicamentos siempre van a estar caros, porque hay una parte importante de la población que no los puede adquirir a ningún precio, por baratos que estén. Sin embargo, eso no significa que debemos festinar el tema. Y ahí quiero manejar con ciertas reservas el hecho de que lo esté planteando en los términos que lo está planteando la Asociación de Dueños de Farmacias. Este es un tema que no se debe plantear de forma temeraria ni de forma interesada, con una agenda institucional distinta que el interés como un componente de salud pública que tiene el precio de los medicamentos. Debe ser un tema de la agenda económica y de la agenda de salud pública permanente, no coyuntural por un tema puntual que pueda tener una asociación en la cual no vamos a entrar en descalificaciones, pero que no se corresponde con el consenso en el sector farmacéutico, donde hay mucha cercanía entre los actores para discutir este tipo de temas. Haciendo esa salvedad, los precios siempre van a ser un problema en un país como República Dominicana, y no solamente los precios a nivel general. Cuando hablamos de medicamentos catastróficos, son precios que no tienen problemas aquí, sino que tienen problemas en todo el mundo, porque son medicamentos de tecnología muy avanzada, la mayoría de ellos biotecnológicos, que para la mayor parte de la gente, incluso para personas pudientes, están fuera del alcance económico. La pregunta es, ¿qué hace el Estado con ese tema? La verdad es que no se hace mucho. La primera herramienta que surgieron los organismos internacionales para fortalecer el acceso a medicamentos de calidad a buenos precios es fortalecer las industrias nacionales, por un asunto de autosostenibilidad en materia de medicamentos, que es la misma lógica que se aplica para alimentos. En alimentos se logra que el Estado lo entienda, en medicamentos no lo entienden tanto y por lo tanto no se aplican políticas en esa vía. Pero hay en adición una serie de programas públicos que efectivamente buscan fomentar ese acceso a medicamentos. Nosotros tenemos a Promesecal, tenemos las farmacias del pueblo, tenemos los hospitales públicos, la red de hospitales públicos que deben ofrecer también medicamentos a la población. Son programas cuyo enfoque se está manejando de una forma un tanto inadecuada y por lo tanto no llenan los resultados que se quisiera que llenen. Una institución como una farmacia del pueblo, como Promesecal, no debería vender medicamentos. Reciben un subsidio del Estado, con ese subsidio se compra medicamentos con un gran volumen y se venden a la población, evidentemente a un precio menor por un asunto de volúmenes, pero ¿por qué hay que vender esos medicamentos a la población cuando hay un amplio grupo poblacional que no tiene acceso a los medicamentos a ningún precio?
O cuando hablamos, por ejemplo, de medicamentos para enfermedades catastróficas, ¿por qué no crear un fondo? De hecho, es una propuesta política que en estos últimos días ha surgido. ¿Por qué no crear un fondo que permita eficientizar el uso de muchos de esos recursos para precisamente permitir que los pacientes de enfermedades catastróficas reciban un apoyo estatal por esa vía? Se hace en Brasil, por ejemplo. En Brasil, cuando tuvieron en su momento el pico a nivel de contagio del SIDA, implementaron una política pública de apoyo a los pacientes del SIDA, se instaló y se fomentó un programa de producción nacional de antirretrovirales y el Estado se encargó de financiar ese proyecto para garantizar el acceso a los antirretrovirales. Una política pública que a nivel farmacéutico es ejemplar a nivel de todo el mundo. Sin embargo, aquí no se implementan ese tipo de programas. Los programas terminan implementándose con esquemas que terminan siendo más beneficiosos para grupos económicos particulares que para la misma población y no permiten que en el largo plazo sean sostenibles. El modelo que tiene, por ejemplo, Promesa Cal en el día de hoy no es sostenible en el largo plazo. Están instalando una estructura propia de dispensación en vez de aprovechar la estructura del sector privado como hace Brasil, por ejemplo, que utilizan las mismas farmacias privadas, las utilizan para dispensar los medicamentos que entran dentro de los programas públicos. Y entonces se concentra todo el presupuesto a adquirir medicamentos y no a pagar una red de salud que tiene, una red de farmacias que tiene gastos millonarios. Porque cada local tiene energía, tiene empleados, tiene que pagar una serie de situaciones, además de la misma cadena de distribución que encarece muchísimo el programa. ¿Cómo evitan en Brasil que usando esos mismos canales privados no se beneficie la gente que tiene recursos y solamente se han beneficiado los más carenciados? Controles. Supervisión. Controles. Y la gran ventaja del mercado farmacéutico es que tiene un control natural. La receta médica. Okay. De hecho, en República Dominicana se supone que quienes tengan acceso a la farmacia del pueblo, por ejemplo, sean pacientes de hospitales públicos que tengan su receta del hospital público. Okay. Esa es una disposición reglamentaria que lamentablemente no se cumple y que evita que haya un enfoque adecuado de este programa que permite eficientizar los fondos que se dirigen a esa vía. vía. Lógicamente no tienen que estar poniendo farmacia en muchísimos sitios cuando deben aprovechar. No, y mucho menos cuando se puede entrar en competencia con el sector privado. Y estructuras que en un momento pueden caer en una administración corrompida que dañe una inversión, un esfuerzo mayor. Porque en oportunidades tú tienes un funcionario que te funciona y te hace el trabajo, pero eso es muy escaso. En la mayoría de los casos, cuando las cosas están en manos públicas, la gente que va a los cargos y que tiene la responsabilidad de administrar esos recursos, normalmente no está haciendo el trabajo en función del interés nacional, sino en función del interés particular. Entonces, por eso tú ves que siempre las actividades productivas del sector público, en la mayoría de los casos, son fracasos. Y es una pena. Y esto es una realidad. Y en un producto como este, la situación debería ser mejor, pero además si tú tienes una estructura de farmacias a nivel nacional que está en condiciones de hacer este mercadeo y estar cerca del pueblo en todas partes, porque en todas partes hay farmacias, para que tú te embarcas en una estructura paralela, costosísima, que agrega muchísimo costo a lo que es el mercadeo de los productos, porque tú tienes que sostener toda esa estructura. Entonces, y es lo que ha pasado, eso de la falta de control, de los manejos inadecuados de la institución, se han dado tradicionalmente. Promesa no es una institución de este gobierno, Promesa es una institución que fue creada a principios de los 80, y desde principios de los 80 ha tenido los altibajos propios de la administración pública. Exacto. Unas gestiones eficientes, unas gestiones desastrosas, unas gestiones intermedias. Vamos a una pausa para entrar al último segmento, que me gustaría seguir en ese tema sobre usar los canales privados.